Bienvenidos a Jerusalén con Jesús. Bienvenidos al Evangelio según San Marcos. Continuamos el itinerario discipular hacia la meta donde Jesús nos conduce. Hoy vemos a Jesús paseándose por el atrio del templo en Jerusalén y respondiendo a las preguntas de algunos grupos del judaísmo de su tiempo. Así también aprendemos cómo afrontaba Jesús las controversias, las preguntas capciosas, y también vemos quién es Jesús en contraste con otros grupos, otras formas de entender la religión en su tiempo. Por tanto, profundicemos en la figura de Jesús y su mensaje. Bienvenidos. Recordamos que San Marcos sitúa a Jesús en su ministerio público, primero en Galilea y después subiendo a Jerusalén, con una única y última estancia en Jerusalén, que es lo que estamos viendo ahora, ¿verdad?, al final de su ministerio. Y en esta estancia en Jerusalén, en los capítulos 11 al 13, decíamos ya en vídeos anteriores que tenemos como 4 bloques fundamentales. Jesús realiza un conjunto de actos, un acto principal, la expulsión de los vendedores, que está puesto entre dos menciones de la higuera maldita, ¿verdad? Los actos simbólicos de Jesús. Después, en el templo, Jesús recibe un conjunto de preguntas para intentar ponerle en dificultades, controversias. Después, ya no le preguntan más y es Jesús el que toma la iniciativa y da algunas enseñanzas. Y por fin sale del templo y frente al templo pronuncia en el capítulo 13 su discurso escatológico. Esta primera parte, esta primera sección ya la explicamos la semana pasada, por tanto hoy nos toca afrontar esta sección donde le hacen varios grupos preguntas a Jesús y él responde. Tenemos fundamentalmente 4 grupos que afrontan a Jesús. Primero el Sanedrín, es decir, los 3 grupos que lo componen, ¿no?, que son los sacerdotes, sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas, que le hacen una pregunta sobre su autoridad, a raíz de la expulsión de los vendedores del templo. Después, estos mismos envían una embajada de fariseos y herodianos para hacer una pregunta sobre la economía, sobre los impuestos. Una pregunta difícil para Jesús. Después, los saduceos, un grupo que son sacerdotes, pregunta sobre un tema de fe, la resurrección de los muertos. ¿Hay que creer en ella o no? Ellos no creían, los saduceos. Y por fin, un escriba pregunta sobre los mandamientos. Vamos a recorrerlas una a una, estas escenas, para intentar profundizar en quién era Jesús y también ese mensaje que tiene hoy que decirnos para vivir nuestra fe en los tiempos que nos tocan. Volvieron a Jerusalén. Un día, mientras paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado tal autoridad para hacerlo? La primera controversia, la autoridad más importante del judaísmo, la autoridad religiosa, que tiene también efectos civiles, aunque supeditada a Roma, en este caso al procurador, pero la autoridad suprema, el Sanedrín, le pregunta a Jesús por su actuación. Acaba de expulsar a los vendedores del templo y la clave es ¿con qué autoridad haces esto? Ese esto se refiere a lo que acaba de hacer inmediatamente antes, ¿no? ¿Con qué autoridad? La pregunta es sobre la autoridad de Jesús. Es decir, ¿tú quién te has creído que eres para hacer estas cosas? Tú no eres ni profeta ni tú no tienes... La autoridad judía, el Sanedrín, que está autorizada por su puesto, por su poder, le pregunta a Jesús sobre su autoridad. Y Jesús, para responder a esta pregunta, la relaciona con Juan Bautista, con el principio del Evangelio. También el tema de la autoridad tiene que ver con el principio del Evangelio. ¿Os acordáis que el primer milagro de Jesús, del endemoniado que expulsa a un demonio en Cafarnaúm, en la sinagoga, tenía que ver con que Jesús enseña con autoridad? El primer milagro, el primer tema sobre Jesús es la autoridad. Pues al final también se pregunta sobre su autoridad.
la importancia de la autoridad de Jesús. Hay que justificar, que sobre todo brota de quién le envía, en nombre de quién lo hace. Y Jesús, para responder a esta pregunta, hace otra pregunta a su vez. El bautismo de Juan, el mensaje de Juan, la misión de Juan, ¿era de los hombres o de Dios? Y entonces ellos no quieren comprometerse porque llevaría consigo, como hemos leído, pues que ¿por qué no habéis creído en él si es de Dios y si es de los hombres el pueblo le tiene por profeta? Entonces no se comprometen y no responden. Pues Jesús dice, tampoco yo respondo. ¿Qué significa esta respuesta tan extraña? ¿Que Jesús tiene una estratagema para quitarse de encima la pregunta difícil y no responder? ¿O más bien que Jesús vincula su autoridad con Juan Bautista? Es decir, si aceptáis que Juan Bautista viene de Dios, os resultará más fácil aceptar que yo, que empecé con Juan Bautista, también vengo de Dios. Puede tener que ver con esto. O también quizá algo más matizado, más profundo, más difícil de ver, y es, mirad, si no aceptáis, si no os metéis dentro, si no lo afrontáis desde la fe, no vais a entenderme, no vais a entenderlo. Es decir, si os situáis conmigo como con Juan, no queremos comprometernos, no queremos decir sí, no queremos decir no, es decir, una cosa solamente se comprende cuando uno se introduce dentro. Desde fuera las cosas no se ven. Desde las estrategias y estratagemas no podemos acceder a la verdad. Así comienza también el libro del Antiguo Testamento, el libro de la sabiduría, ¿no? Me encuentra, dice la sabiduría, quien no busca pruebas, quien no anda quedando por encima de las cosas. Para conocer la verdad hay que comprometerse con la verdad. La pregunta que me hacéis no es para conocer la verdad o para comprenderme, sino para intentar pillarme. Y por tanto no puedo daros respuesta porque no vais a comprenderlo. ¿No es este también el problema de mucha gente, quizá incluidos creyentes, que no acabamos de entender porque estamos viendo las cosas siempre desde fuera? Muchas veces no dejamos de obtener respuestas porque hacemos preguntas para intentar coger a alguien y no para buscar la verdad. Una pregunta que no es sincera, que no busca el diálogo, que escucha, pues es muy difícil que llegue a la verdad. Jesús también, al hacer nuestras preguntas, nos sitúa ante nuestra verdad. ¿Qué buscáis? Porque lo que buscáis encontráis. Entonces, si buscáis pillarme, no lo vais a conseguir. Si buscarais la verdad, podríais comprender mis respuestas. Y después de esta referencia a Juan Bautista, Jesús añade, por su cuenta ya, una parábola, la famosa parábola de los viñadores homicidas que matan. Recordáis la parábola, ¿verdad? En el capítulo 12 de San Marcos, la podéis leer despacio, cómo el mundo, el reino, la historia es una viña que es de Dios. Y Dios pone a los viñadores al frente de la viña. Entonces le va pidiendo frutos, le va enviando siervos para que les pidan el arrendamiento, los frutos, y los siervos son rechazados, algunos asesinados, y al final dice, voy a mandar a mi hijo para que me den los frutos de la... Y al final expulsan al hijo de la viña, matan al hijo y quieren apropiarse de la viña. ¿Qué va a hacer Dios con esos...? Entonces, ¿qué es la viña? En el Antiguo Testamento tenemos también una preciosa parábola, o un canto, Isaías 5, el canto de la viña. También en el Salmo 80, Israel, el pueblo, es comparado con una viña que plantó Dios. Es decir, la viña es Israel, es el pueblo. La diferencia es que en Isaías 5 Dios se queja también de los frutos, pero del pueblo que no da frutos. Una viña que no da frutos. Yo cuidándoos toda la vida. Leed despacio Isaías 5, que es muy bonito. Un canto de amor a la viña. Yo cuidándoos y no dais fruto, pueblo mío. En cambio, que Jesús cambia la perspectiva. Ya no es que la viña no da frutos, sino que los arrendatarios, los que tienen la viña arrendada, no se apropian los frutos. Es decir, no critica al pueblo, viña, sino a las autoridades religiosas del pueblo, porque se quieren quedar con los frutos, como decían también los malos pastores, según Ezequiel, ¿verdad? Capítulo 34. Por lo tanto, la crítica al pueblo, también de los frutos, ha pasado a la crítica de los frutos que no quieren entregar los viñadores. Y por eso los siervos enviados, que son los profetas, pues son rechazados. Y al final, ¿quién sucede a los profetas? Es una preciosa parábola de la historia de la salvación. A los siervos, profetas, les sigue el hijo. ¿Y qué hacen con el hijo? Pues echarlo fuera, matarlo, porque así se pueden quedar con la viña. Es un resumen de la historia que va directamente contra las autoridades judías del pueblo. Quererse apropiar de la viña. También aquí podríamos aplicarlo desde Isaías a todos nosotros y desde Jesús a los que tenemos cierta autoridad sobre los demás, no somos padres o somos sacerdotes o somos... ¿Qué estamos haciendo con la viña en la que trabajamos? ¿Estamos respondiendo ante el dueño de los frutos de nuestro trabajo? ¿O estamos trabajando para quedarnos con los frutos? Esta parábola está dicha por las autoridades de aquel tiempo de Israel, pero también se puede aplicar a toda autoridad de todos los tiempos.
Jesús tiene autoridad. Y los que hemos recibido autoridad, estamos supeditados a la autoridad de Jesús, que es el Hijo y el enviado del Dueño. Por lo tanto, ¿ante quién respondemos en nuestra autoridad? Y al final de la parábola Jesús añade otra reflexión bíblica con el Salmo 118. La piedra que decían los arquitectos se ha convertido en piedra angular. ¿Qué tiene que ver la piedra con lo que está diciendo Jesucristo sobre la viña? Y tiene que ver desde el trasfondo hebreo de estos textos. Porque la palabra piedra en hebreo se dice eben y la palabra hijo se dice ben. De hecho, en el judaísmo primitivo y también en el cristianismo hay un juego de palabras entre hijo y piedra, porque se parecen mucho en hebreo. Por eso también dice Jesús que Dios puede sacar hijos de Abraham de estas piedras. Hijos y piedra. Por eso, como la parábola ha hablado del envío del Hijo, al final aparece la piedra angular. ¿Quién es la piedra angular? El Hijo. El Hijo, piedra, ha sido rechazado por los arquitectos, las autoridades judías, pero Dios, y por eso muere, pero Dios lo va a convertir en piedra angular, resurrección. Es un versículo del Salmo 118 muy utilizado en la Iglesia primitiva para explicar qué es la muerte y resurrección de Jesucristo. Los arquitectos, autoridades judías, rechazan la piedra, el Hijo del hombre, Daniel 7, también es comparado con una piedra, y en cambio Dios va a convertir esa piedra rechazada por los arquitectos en la piedra clave para construir el nuevo edificio del reino. Por tanto, con esta parábola más la cita bíblica, tenemos un perfecto resumen del ministerio de Jesús y de todo el Antiguo Testamento. Todo converge en el misterio pascual de Cristo. Una reflexión que se me ocurre con respecto a esta parábola de la viña, las autoridades que se quedan con el fruto y esa piedra rechazada por los arquitectos, ese hijo expulsado de la viña, el dueño expulsado de la viña. La expulsión. A veces también no ha pasado un poco algo de esto en la historia de la Iglesia. Se me ocurre en algún ejemplillo, pues por ejemplo la universidad, ¿no? ¿Quién fundó las universidades europeas? Fue una idea profundamente eclesial. La Iglesia aquí sirvió a la humanidad de una forma muy interesante. Y al final la universidad, ¿en qué se ha convertido? La Iglesia y la teología, para la que se fundó la universidad, han sido expulsadas de la universidad. ¿Qué cosas? O también, creo yo, la misma Europa. Fue una idea desde Carlomagno y antes y hasta la Unión Europea del siglo XX, una idea profundamente cristiana. Y al final estamos expulsando al cristianismo de la construcción de Europa. Igual que el Hijo fue expulsado de la viña, la historia de su Iglesia también ha tenido muchas veces que ver con la expulsión de esta Iglesia, no solamente de algunos lugares del mundo, sino de instituciones que ella ha creado como servicio a la humanidad, y después la humanidad, muchos se lo han apropiado y han expulsado a los propios fundadores de esa institución. Quizás sea un signo de los tiempos, que desde Jesús hasta el fin de los tiempos, pues sus seguidores han de ser expulsados de los lugares en los que sirven a los demás. No lo sé, pero sería importante también que reflexionáramos sobre este hecho de Jesús expulsado de su propia viña. También de la creación, ¿no? ¿Quién creó el mundo? ¿Quién ha creado el hombre? ¿Quién? Dios. ¿Y qué ha hecho el ser humano desde el principio? Intentar expulsar a Dios de su creación. Para él, el hombre, quedarse solo. Y resulta que estamos aquí porque Dios fundó este mundo. El mundo no es nuestro, el mundo es de Dios. Y queremos apropiarnos del mundo que Él nos ha regalado y expulsarle a Él de nuestra tierra. Tantas dinámicas de expulsión en la historia de la humanidad. Pues aprendamos que solamente con el dueño de la viña podemos ser trabajadores fecundos de la viña. Enviaron entonces donde él algunos fariseos y herodianos, para cafarle en alguna palabra. Al llegar, le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no te importa de nadie, porque no miras la condición de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? ¿Pagamos o dejamos de pagar? Mas él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme un denario que lo vea. Cuando se lo trajeron, les preguntó:
¿de quién son esta imagen y la inscripción? Ellos respondieron, del César. Jesús les dijo entonces, lo del César, devolvédselo al César, y lo de Dios, a Dios. Y se maravillaban de él. Pasamos ahora a la difícil pregunta de los tributos, de los impuestos, de la economía. Las autoridades envían a los fariseos y los herodianos, dos grupos que ya conocemos desde el capítulo 3 del Evangelio según San Marcos, que en las primeras controversias fueron los que se confabulan para buscar la muerte de Jesús, dice Marcos capítulo 3, versículo 6. Fariseos y herodianos enviados por las autoridades, por el Sanedrín. Y la pregunta que ahora quieren hacerle es una pregunta sobre la economía. ¿Pagamos impuesto a César o no pagamos impuesto a César? ¿Qué es este impuesto? Desde el año 6 después de Cristo, el hijo de Herodes, Arquelao, dejó de gobernar en Judea, Samaria e Idumea, y pasó a pertenecer directamente a Roma con un procurador romano en ese territorio. Bueno, pues a partir de ahí se cobraba un impuesto que iba directamente al emperador, este impuesto. Y este impuesto se vio como una opresión de Roma al pueblo. Y de hecho, a raíz de este impuesto hubo una revuelta de un pre-celota, diríamos, Judas el Galileo. Desde Galilea se rebeló este señor, que aparece luego en Hechos de los Apóstoles, contra el poder romano y contra la opresión económica. La economía significa opresión de poder y falta de libertad del pueblo. Entonces, claro, preguntarle a Jesús, ¿pagamos o no al César en estas circunstancias históricas? Era ponerle en un brete bastante difícil, porque si dice, pagad al César, estás diciendo, someteos a la autoridad de Roma. Si dice, no paguéis, eres un celota, te acusamos ante Roma, ante el procurador. Es un tema difícil, ¿verdad? Y Jesús, como se solía hacer en los diálogos rabínicos también, antes de hablar, también nos vendría quizá bien a nosotros aprender a dialogar de esta forma, antes de hablar hace un signo, o se fundamenta en una realidad. Enseñadme una moneda. Y ahí está comenzando la respuesta. Esta moneda, por cierto, es un denario, que era lo que ganaba un jornalero en un día, en el jornal de un día, y se han encontrado en un tesoro en el Carmelo, en Isfía, se ha encontrado un tesoro con monedas del siglo I, con la efigie del emperador en un lado y de su madre, Julia, en el otro lado. Y con una inscripción también donde aparece la divinidad del emperador y también su madre representada como una diosa. Entonces, al pedirle esta moneda, en el fondo Jesús les está diciendo, la moneda quien la tiene sois vosotros. Lleváis en el bolsillo, en la talega, estas monedas. Me estáis demostrando que vosotros aceptáis la moneda del emperador. Vosotros sois los que estáis respondiendo a vuestra pregunta, ¿no? Pero ahí solamente enseñando la moneda. Le enseñan esta moneda y Jesús ve, efectivamente, representado al César, a Tiberio, ¿no? Y dice, pues si lo que está representado es la imagen es de Tiberio, pues dadle al César lo que es del César. Y una pregunta que no le han hecho. Y él dice, dadle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa esta respuesta de Jesús que ha traído de cabeza a toda la historia de la Iglesia y porque es un tema importante de las relaciones entre el cristianismo y la sociedad civil? Y en esto es muy difícil entender bien la respuesta. De hecho, en la historia de la Iglesia ha habido sobre todo tres tipos de respuesta ante esta pregunta, ¿no? De interpretación de la respuesta de Jesús. La primera de San Justino y muchos otros, cogiendo además de este texto de Marcos 12, el texto de Romanos 13, donde dice Pablo que hay que someterse a las autoridades, hay que rezar por ellas, pues se ha interpretado como que los cristianos tienen que pagar impuestos como todo hijo de vecino. Las responsabilidades religiosas, a Dios lo que es de Dios, no evitan de las responsabilidades civiles y económicas. En esta respuesta, en esta interpretación, se privilegia la primera parte. Dad al César lo que es del César. Tenéis que pagar impuestos. Y esto se dijo todavía más fuerte en la época de los protestantes. Es curioso que un exegeta protestante diga que los protestantes entendieron esto, diríamos, de una forma más sometida que los católicos y quizá menos original. Pero bueno, aquí hay una primera línea de interpretación que seguramente tiene mucho de verdad. Es decir, los cristianos, por ser cristianos, no están fuera de la autoridad del César. En Romanos 13 está más claro, ¿no? Pero ¿es esto lo que quiere decir Jesús exactamente? Así fue interpretado por, diríamos, una línea
¿Es esto lo que quiere decir Jesús? Es verdad que el cristiano debe pagar impuestos, pero aquí esa es la clave. Una segunda interpretación desde Tertuliano, muy bonita, que llega hasta Erasmo, y es: Jesucristo les pide y dicen, ¿esa imagen de quién es? Esa imagen es del César. En cambio vosotros, el ser humano, Génesis capítulo 1, ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Las monedas son del César porque llevan su imagen. En cambio, el ser humano es de Dios porque somos su imagen. Por tanto, lo que es de Dios es el ser humano. Por tanto, no dejéis eso, que el ámbito económico, el ámbito que es del César, pero vosotros no sois del César. La persona no es del César. Entonces, aunque paguemos impuestos, no somos siervos del César. Aunque paguemos impuestos, somos personas libres. Somos ante todo de Dios. Lo que es del César, el ámbito económico, pero la persona es de Dios. Somos súbditos suyos, no del César. Una interpretación, yo creo, muy interesante, quizá más profunda que la primera. Y la tercera, también muy típica, desde Teofilacto y otros autores, distinguen en la vida humana entre los ámbitos materiales, lo material, no solamente la economía, todo lo material, hasta el cuerpo, y que pertenece al emperador. Y en cambio el ámbito espiritual pertenecería a Dios. Lo que es de Dios son las realidades espirituales y lo que es del mundo es de realidades físicas, materiales. Entonces hay una dicotomía en el ser humano y entonces rezar y esas cosas de Dios. La economía, la política, tal, de César. Esto distingue muy bien los ámbitos, pero claro, es peligroso, porque es lo que mucha gente también pone de base para el laicismo y para... Es decir, todo lo que tenga que ver con realidades espirituales y eso os dejamos hacer, pero todo lo que tenga que ver con la economía y con eso, Dios no puede entrar, la religión no puede entrar. ¿Es eso lo que quiere decir Jesús? Jesús separa entre esas dos dimensiones de una forma tan radical. No lo sé, así ha sido interpretado en estas tres formas durante la historia de la Iglesia y quizá otros matices también, ¿no? ¿Cuál de los tres sería más correcto? Yo ciertamente me inclino a pensar que el segundo, y sobre todo me inclino a pensar que la frase principal de Jesús no es «dad al César lo que es del César», sino «dad a Dios lo que es de Dios». Cosa que no han preguntado. ¿Pagamos al César este impuesto? Y Jesús no acaba diciendo «sí, pagad al César», sino «dad al César y dad a Dios». Hay una novedad en Jesús, una sorpresa. Aparece Dios metido también. Es decir, lo que hemos dicho en la segunda, Dios está por encima del César. No son dos ámbitos a la misma altura, material y espiritual. La materia también es de Dios. El ser humano es de Dios entero. Por tanto, no confundáis lo del César con lo de Dios. Y sobre todo, yo diría una cosa final y es, no dejéis que las preguntas políticas, las preguntas capciosas, la economía, os dividan y os separen de Dios. Eso es lo más grave. Jesucristo, todos se sorprendían, entre otras cosas, no porque da una respuesta clara también, sino porque es capaz de no dejarse cazar por estas dificultades. ¿Cuántos cristianos se han dejado cazar y se han salido de la fe o han roto con sus hermanos en la fe por preguntas de este tipo? Por culpa del César, los Césares de todos los tiempos, ¿cuántos cristianos se han olvidado de Dios? Por tanto, a Dios lo que es de Dios. Se le acercan unos saduceos, esos que niegan que haya resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere alguno y deja viuda sin hijos, su hermano deberá tomar a la mujer para dar descendencia al difunto. Pues bien, había 7 hermanos. El primero tomó mujer, pero murió sin dejar descendencia. También el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia, y el tercero lo mismo. Ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Pasamos ahora a la tercera controversia de Jesús en el Templo de Jerusalén con un tercer grupo, en este caso con los saduceos, que son los sacerdotes. Los fariseos son laicos, diríamos, ¿verdad? Y los saduceos son los sacerdotes de Jerusalén.
Saduceo viene de la palabra Sadoc, que es un antiguo sumo sacerdote de la época de David y Salomón. Saduceos o sadoquitas serían los descendientes de Sadoc, que eran, diríamos, pues eso, la élite sacerdotal de Israel en tiempo de Jesús. Cada grupo en aquel tiempo tenía unas creencias propias, no existe una sola religiosidad. El judaísmo del siglo I no es uniforme, sino que es multiforme. Por ejemplo, los saduceos del Antiguo Testamento solo aceptaban la Torá, el Pentateuco. No aceptaban como inspirados los profetas y los otros escritos, cosa que sí aceptaban los fariseos. Y en cuestiones también de fe, los saduceos no aceptan la resurrección de los muertos, por eso preguntan, tampoco creen en la existencia de ángeles ni de espíritus, y también la tradición oral tampoco creían en ella y los fariseos sí. En este sentido, Jesús está mucho más cerca de los fariseos y su fe y su aceptación del Antiguo Testamento que de los saduceos. Los saduceos, por lo tanto, son muy tradicionalistas, solo aceptan la Torá, lo más originario, lo escrito por Moisés. Lo demás no lo aceptan. Pero en cambio luego, no aceptan tampoco, diríamos, las novedades de después. La fe en la resurrección llega un poco más tarde y por eso ellos no la aceptan. La fe explícita en la resurrección. Pero en cambio luego eran los menos religiosos de su tiempo y los más capaces y los que más querían pactar con el poder. Con los romanos, que eran paganos, se llevaban muy bien los saduceos. Parece que son la élite religiosa, los sacerdotes, pero en cambio son de los grupos menos religiosos de aquel tiempo. Es una contradicción aparente, pero es verdad. Es decir, son los que detentan el poder religioso y son los menos religiosos. E incluso son los que más pactan con los extranjeros no judíos, no religiosos. Parece como que les importa más el poder que la religión. Parece como que la religión y el ejercicio del sacerdocio es para ellos un medio para detentar el poder sobre el pueblo. Y realmente ellos tenían el poder, pero influían muy poquito en el pueblo. Esto también se repite muchas veces en la historia, ¿verdad? Quien más poder tiene no siempre es el más influyente en el pueblo. Los fariseos, que tenían mucho menos poder, tenían mucha más autoridad en el pueblo, porque vivían de una forma más sencilla, de una forma más profunda y leal con la Torá, con la Biblia. Por lo tanto, estos son los saduceos, ¿no? Tienen el poder, pero no creen en muchas cosas, son poco religiosos. Y como no creen en la resurrección, también tenían alguna discusión con los fariseos, intentan poner a Jesús en un caso imposible, ¿no? ¿Cómo va a existir resurrección? Fíjate este caso que te ponemos, que es ilógico. Por la ley del levirato, cuando un hombre se moría, la mujer debía desposarse con el hermano del muerto para poder dar descendencia al muerto. Pues ponen un caso de una mujer con 7 maridos, 7 hermanos. Al final en el cielo, ¿de quién va a ser? ¿De quién va a ser mujer? No ves, no tiene lógica, no hay resurrección. ¿Y qué responde Jesús? Jesús cree en la resurrección de los muertos. Y Jesús, como los fariseos, cree que la vida tiene una meta. Pero claro, ¿cómo se demuestra esto? Lo primero que dice Jesús es: no entendéis ni las Escrituras, no entendéis la palabra de Dios, ni el poder de Dios. Dios es decir, en las Escrituras está revelado, pero también ¿por qué creemos en la resurrección? Porque Dios lo puede todo. Porque si Dios creó el mundo de la nada, ¿por qué nos cuesta creer tanto que puede recrearnos, resucitarnos? Porque ya no es de la nada, sino ya de lo que hemos sido. Por lo tanto, no entendéis el poder de Dios. Y Jesús intenta demostrar, más que demostrar, vincular esta fe con el Antiguo Testamento. ¿En el Antiguo Testamento existe fe en la resurrección? Pues muy poco de forma explícita, y esto llama la atención. En el Antiguo Testamento tenemos realmente solo 3 textos, solo 3, en que nos hablan explícitamente de la resurrección o de la vida futura, ¿no? Uno de la Biblia hebrea, nada más. En toda la Biblia hebrea, solo un texto habla de la resurrección, que es el capítulo 12 del libro apocalíptico de Daniel. Y después tenemos 2 textos de la Biblia griega, deuterocanónicos para los católicos, ¿no? Que son 2 Macabeos, el capítulo 7, y un poco más tarde también en la oración por los difuntos, se cree también en la resurrección. Y el libro entero de la sabiduría es una gran reflexión desde la fe en la inmortalidad, en la resurrección, inmortalidad del alma, ¿no? Es decir, o del ser humano. El ser humano está también, la justicia es inmortal y por tanto la resurrección será la justicia definitiva. Solo 3 textos del Antiguo Testamento, por eso también es comprensible que los saduceos no creyeran. ¿Y qué hace Jesús?
intentar probar esto desde un texto que no es Daniel, ni es Segunda Macabeos, ni Sabiduría, sino un texto de Moisés. ¿Por qué? Porque los saduceos solo creían en el Pentateuco. Entonces Jesús, muy inteligentemente, elige un texto del Pentateuco, la escena de la zarza ardiente, para intentar abrirles a estos hombres la fe en la resurrección. Le dice Dios a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es decir, de los antiguos patriarcas que ya están muertos. En tiempo de Moisés han pasado 400 años más. Entonces, soy Moisés, soy el Dios de Abraham, Isaac. Entonces, ¿cómo entendían los judíos las Escrituras? Si yo pronuncio algo, es que ese algo está vivo. Yo soy el Dios de Abraham que murió, el Dios de Isaac que murió, el Dios de Jacob que murió. Pero si soy su Dios, es porque están vivos. Yo no fui el Dios de, sino que lo dice en presente. Por lo tanto, el que Dios mencione a estas personas antiguas es porque están vivos ante Dios. Por tanto, esa reflexión o ese le hace a Jesús, bueno, pues invitar a los saduceos a que entiendan más profundamente no solamente la Biblia, sino al Dios de la Biblia, cuyo poder es capaz de sacar al hombre de la muerte y de vencer toda dificultad. Y una pregunta que nos podemos hacer es: ¿cómo es posible que los saduceos no creyeran en la resurrección? Es decir, ¿se puede tener fe en Dios y no creer en la resurrección de los muertos? De hecho, cuando se hacían hace poco encuestas en España, ahora ya no sé, o en otros lugares del mundo, se preguntaba ¿cuántos creen en Dios? Y salían el 90%. ¿Cuántos creen en la resurrección de los muertos? El 60%. Y ese 30% creen en Dios y no creen en la resurrección. De hecho, en el Antiguo Testamento, insisto, es un tema muy interesante, muchos siglos, hasta que llegó Daniel, se creía en Dios y no se esperaba la resurrección de los muertos, o al menos no se explicitaba. Hay algún texto un poco dudoso, pero fijaos, y en cambio en Egipto, los egipcios, los cananeos incluso, los mesopotámicos, sí creían en la resurrección y los judíos no. ¿Cómo puede ser que una religión que pensamos que es la que Dios ha revelado no crea y los demás? Pues a lo mejor precisamente por esto, ¿no? Porque los paganos entendían la resurrección de forma mítica y por eso el judaísmo no aceptaba ese modo de entenderlo. Hasta que no se purificó la idea de resurrección, la fe de Israel no pudo aceptarla. Cuando la idea de resurrección nos hace no creer en Dios, 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 pues la rechazamos. Y pasa también como algunos dogmas de la Iglesia, ¿verdad? La Inmaculada Concepción de María costó siglos ser aceptada de forma definitiva por la Iglesia porque se entendía mal. Entonces decimos, si entendéis así la resurrección, si entendéis así la Inmaculada, pues eso no es cristiano, no es católico. Entonces pasa lo mismo, ¿no? Israel no aceptó la resurrección porque se entendía de una forma mítica. A veces para aceptar una verdad tenemos que comprenderla de forma correcta. Pero sí es llamativo que cómo permitió Dios que su pueblo estuviera tanto tiempo sin creer en la resurrección. Seguramente muchos textos del Antiguo Testamento no se habrían escrito, ni muchos esfuerzos se habrían hecho si hubieran creído en la resurrección. Es decir, parece como que hay aquí una pedagogía divina, ¿no? Que permite que vayamos buscando y vayamos sembrando una vida que busca ese futuro. No sé, esto sería para reflexionarlo mucho más despacio. Pero ciertamente la fe en la resurrección va a ser fruto de una idea de Dios muy profunda, muy purificada y muy verdadera. También hoy en la Iglesia hemos dicho, incluso me gustaría citar el caso de Unamuno, que a mí siempre me ha llamado la atención, un filósofo español, rector de Salamanca en el siglo XX, ¿no? Un gran hombre, él quería creer, pero no era capaz del todo de creer, y sobre todo le costaba creer en la resurrección de los muertos. Tiene un librito, una novela preciosa, San Manuel Bueno Mártir, donde el cura, que es figura de él mismo, el cura, el sacerdote, es perfecto, es un hombre mártir bueno, pero no cree en la resurrección. Es lo que le pasaba a él. Y entonces su martirio consiste en llevar una parroquia sin creer en la resurrección. Ciertamente una gran pena, porque si no estamos trabajando para el futuro, si estamos trabajando sin meta, es mucho más difícil construir y esforzarse. Por tanto, yo os invito a eso, a fe en la resurrección. También San Pablo, 1 Corintios, lo hemos puesto por aquí, 15, Hechos 17, la mentalidad griega a la que Pablo predicó, les costaba entender la resurrección de la carne. Pues Pablo también les habla de eso.
Si no, Cristo no ha resucitado y nosotros no resucitamos, pues somos unos desgraciados los creyentes. Por lo tanto, la importancia de una comprensión correcta de nuestra resurrección futura para que entendamos bien las Escrituras, para que entendamos bien el poder de Dios y de esta forma construyamos el presente con esperanza de futuro. Ojalá que entendáis bien el poder de Dios y las Escrituras. Vamos ahora con la última de las controversias o diálogos de Jesús con los grupos judíos de su época. Estamos ahora con los escribas, aunque aparece un escriba, solamente uno. Quizá esto sea ya interesante, ¿no? Cómo es más fácil entenderse con un escriba o un fariseo que con los escribas o los fariseos. Dicen los santos padres que la religión cristiana se gana persona a persona. No es una cuestión grupal o de masas, sino que brota de un convencimiento, de un amor experimentado de forma personal y única. Por eso es más fácil que Jesús dialogue y pueda acercar el reino a las personas que a la masa. Él predica a muchedumbres, pero después tenemos que ir personalizando esa predicación. Y la pregunta es sobre el mandamiento principal. ¿Cuál es el mandamiento principal de la ley? Maestro. Este escriba considera a Jesús un maestro, como en los fariseos, ¿verdad? Los escribas no eran un grupo religioso de aquel tiempo, como fariseos, saduceos, eran, diríamos, un oficio que parece que se remonta a Esdras, en la época persa. Hay un libro, el libro de Esdras y Nehemías, donde aparece esa figura. Se están acabando los profetas, que son los hombres de la palabra oral, de la predicación, y la palabra empieza a estar ya escrita. Entonces, casi los escribas serían como los sucesores de los profetas. Ya no los hombres de la palabra oral, sino los que cuidan la palabra de Dios escrita. Los escribas, que la transcriben para que no se pierda ni una palabra y también la van interpretando. Por lo tanto, los escribas nos ayudan a descubrir la voluntad de Dios en la palabra escrita. Por eso eran los expertos en la Biblia en aquel tiempo. La mayoría de los escribas pertenecían a la secta, a la visión religiosa de los fariseos. Entonces, un escriba le pregunta sobre el mandamiento principal, porque era una cosa que se preguntaban mucho los escribas y los fariseos. La Torá, los mandamientos, es lo más importante para ellos. Pero ¿cómo podríamos resumir? De hecho, ya en la Biblia tenemos resúmenes. El Decálogo, Éxodo 20, los 10 mandamientos, es una forma de decir ¿cuáles son los mandamientos principales? Pues 10. O en Miqueas tenemos también 3 principales mandamientos. O en Oseas, muchos ya han intentado resumir. Pues los fariseos, los escribas de los fariseos, seguían intentando también hacer esto y le preguntan a Jesús, según tú, maestro, ¿cuál es el más importante de todos, del que dependen todos los demás? ¿No? Y aquí una reflexión interesante sobre, en los mandamientos existe jerarquía. Yo os invito a reflexionar sobre este tema porque creo que es importante. Decía un filósofo cristiano alemán del siglo pasado, del siglo XX, que el ser es jerárquico, no la Iglesia, el ser es jerárquico, todo es jerárquico, la verdad es jerárquica. Es decir, en el mundo no existe solo lo bueno y lo malo, lo conveniente y lo inconveniente, sino que en un mundo incluso donde todo fuera bueno, también hay jerarquía. Hay cosas más importantes que otras o al menos de las que derivan otras. Es decir, hay verdades de las que brotan muchas otras verdades. Entonces, no es que las otras sean mentira, sino que su verdad depende de las primeras. Por tanto, el ser es jerárquico. Cuando olvidamos esto, cuando nuestro pensamiento y nuestra vida es un desorden, un caos, entonces pues nos quedamos sin... También pasa en el catolicismo, ¿verdad? ¿Tenemos que hacer muchas cosas por ser cristianos? Sí, pero no todas están al mismo nivel. Igual que en los pecados también son jerárquicos. No es lo mismo dar una torta a alguien, que es pecado, que matar a alguien. En todo hay jerarquía. Cuando perdemos la jerarquía, perdemos. Cuando en los mandamientos también hay jerarquía. Y Jesús acepta que existe esa jerarquía. También yo tengo una jerarquía de valores, vosotros la tenéis. Entonces, ¿qué es ser cristiano? Intentar adecuar nuestras jerarquías a las de Jesús. Si yo tengo que elegir entre 2 mandamientos buenos, si yo un domingo tengo que elegir entre 2 cosas buenas, ¿qué tengo que hacer, Jesús? ¿Cuál ha de ser la jerarquía de mis decisiones? Eso es el discernimiento, ¿no? Porque en la vida hay muchas... Hombre, entre el bien y el mal siempre hay que elegir el bien.
Pero entre varios bienes, ¿qué tengo que elegir? Pues la jerarquía es el criterio fundamental que me va a ayudar a discernir, bueno, pues ¿cuál es el mandamiento principal? Y Jesús no inventa ningún mandamiento, sino que elige dos textos de la Torá para decir, él dice los dos mandamientos principales. Eso ya es una novedad. No solamente Jesús elige un mandamiento, sino que eligiendo el principal lo vincula a otro. Por lo tanto, para Dios el mandamiento principal es dos mandamientos, que tienen que ver por una palabra, amar. Eso le gusta mucho a los judíos, vincular textos que tienen palabras parecidas. Pues Jesús vincula dos textos del Antiguo Testamento que tienen una palabra parecida, lo de amar. Amar a Dios sobre todas las cosas, en esta oración preciosa de la Shemaj, escucha Israel. El Señor nuestro Dios es uno, el Señor es único. Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Es decir, amar a Dios sobre todas las cosas. Y segundo, amar al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Esa dimensión vertical del amor, amor a Dios, y esa dimensión horizontal del amor, amor al prójimo. No se pueden separar estos dos amores, dice también la primera carta de Juan, ¿no? Quien dice que ama a Dios a quien no ve y no ama al prójimo a quien ve, está mintiendo. También Jesús nos lo dice desde el principio, no se pueden separar ambos amores. Cuanto más amor a Dios, más amor al prójimo. Si no amo a Dios, es que no amo al prójimo, y al revés, si no amo al prójimo, es que no amo a Dios. Por lo tanto, los dos amores, si son correctos, se refuerzan uno a otro. Y en ambos pone Jesús también, citando el Antiguo Testamento, pone una especie de un adverbio, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón. Es decir, Dios tiene que ser nuestro primer amor, porque Dios es lo único absoluto. Cuando amamos algo o a alguien por encima de Dios, no es que esté mal, es que desajusta todo el resto, porque estamos poniendo como absoluto lo que no es absoluto. Me acuerdo de niños que nos decían, ¿a quién quiere más? ¿A tu padre, a tu madre o a Dios? Es que querer por encima de todo a Dios nos hace querer más a nuestro padre y a nuestra madre. El amor al único absoluto, aquel que es el amor, nos hace capaces de amar plenamente a los demás. Cuando yo divinizo a alguien y espero de ese alguien ser Dios y todo a mí, estoy en la mentira y a partir de ahí todo amor se va a resquebrajar. Por lo tanto, amar a Dios de forma total y plena, con todo mi ser. Amar a Dios por encima de todo. Y en segundo, amar al prójimo como a uno mismo. Es bueno amarse a uno mismo. No hay que odiarse, no hay que ser anti uno mismo, no hay que despreciarse. Hay que amarse a uno mismo y amar también al prójimo. El prójimo soy yo. Considerar al prójimo como si fuera yo. Hacer a los demás lo que quisiera que me hicieran a mí. Amar al prójimo como a uno mismo. Los dos amores, amar es el mandamiento principal, amor a Dios, que nos ama por encima de todo y nos ha creado, y amar al prójimo para crear bajo la paternidad de Dios esa fraternidad humana que construye a todos como familia única, donde reina la paz y el amor. Estos dos textos del Antiguo Testamento, por cierto, que Jesús utiliza, son textos muy conocidos por el judaísmo. La Shemaj, esta oración del escucha, es casi como nuestro Padre Nuestro para ellos. Lo rezan todos los días los judíos. Deuteronomio 6. Por tanto, es un texto muy importante que Jesús también rezaba como judío. Por tanto, la oración que rezándola nos enseña a lo que tenemos que hacer. Escuchar para amar. Escucha, Israel. Dios es único. Dios es el único absoluto. Ama con todo. Y Levítico 19, un texto ahí perdido, amar al prójimo, que resulta que está en el libro central de la Torá. El Pentateuco tiene 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Levítico, por tanto, es el centro de la Torá, del Pentateuco. Bueno, pues Levítico 19 está en el centro del Levítico, es el centro de la ley. Esto le gusta mucho jugar también a los rabinos con ello. Por tanto, ¿cuál es el centro literario este? Pues eso es signo de que también es el centro teológico. Es el corazón de la ley, nunca mejor dicho. ¿Cuál es para los judíos y para Jesús judío el corazón de la ley? El amor al prójimo, para los judíos. Y por eso también los niños, cuando hacen la bar mitzvah, cuando reciben con 13 años la ley, el primer trozo que tienen que aprender es este. El trozo central de la Torá que está en el Levítico, y es el amor al prójimo. Por tanto, aquí Jesús está diciendo una respuesta que es plenamente judía, plenamente israelita. Claro que sí. En esto no ha venido a traer ninguna novedad. Ha venido, eso sí, a poner una jerarquía
que en el fondo está sacada del Antiguo Testamento, de la revelación de Dios a su pueblo. Por tanto, textos importantes del judío Jesús para que aprendamos en la vida los caminos del amor. Y el escriba, que está de acuerdo con Jesús, dice, lleva razón Jesús, porque es más importante amar a Dios y amar al prójimo que todos los sacrificios. Aquí tenemos recogida una tradición del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos como dos grandes líneas, que alguna vez hemos hablado aquí de ellas, la línea sacerdotal y la línea profética. La línea sacerdotal va a insistir sobre todo en el templo, los sacrificios, las ofrendas, y la línea profética en la palabra de Dios, la obediencia. Dice Oseas 6, misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Y las dos cosas son importantes, pero jerarquía. Hay un grupo de textos, muchos, aquí he puesto algunos, donde aparece que sin despreciar lo primero, no podéis quedaros con ello como lo más importante. Es más importante lo segundo. Que venís aquí al templo a ofrecerme dones, está bien, pero si no lleva consigo una vida de amor, una vida de justicia, no me interesa. Eso todos los profetas. He puesto aquí algunos textos, Oseas 6, también 1 Samuel 15, Dios no quiere sacrificios, sino que le obedezcan. Miqueas 6 también, precioso, donde dice que lo que Dios quiere es amor a Dios, lo que quiere es misericordia, no sacrificios, ofrecerle muchísimas cosas. O el Salmo 40, no quiere sacrificio ni ofrendas, y en cambio me has abierto el oído, es decir, obediencia. Por lo tanto, en todo el Antiguo Testamento, el profeta Amós, todo, aparece las dos líneas, pero una supeditada a la otra. Es decir, un culto sin amor a Dios, sin Hesed, que diría Oseas y Miqueas, y sin amor al prójimo, es un culto vacío. Por tanto, el escriba y Jesús se sitúan también en la línea profética. La primera jerarquía que existe es que la línea profética, la línea ética, la línea del amor es más importante que la línea ritualista, que no hay que despreciarla, sino que hay que ejercerla, pero con un corazón metiendo dentro como base el amor a Dios y el amor al prójimo. Y al final Jesús dice, qué bien, no estás lejos del reino de Dios. Todas las controversias de Jesús al final acaban en positivo. También nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? Tantas preguntas que nos hacen y al final siempre merece la pena. No solamente para salir airosos de las controversias, sino porque habrá alguien que escuche y habrá alguien que se acerque al reino, gracias a los diálogos y a estas controversias que Jesús se atrevió a tener en el templo. Las controversias de Jesús. Podríamos preguntarnos también, después de reflexionar sobre estos textos preciosos, ¿qué preguntas le haríamos hoy a Jesús? ¿O qué preguntas le harían hoy a Jesús los enemigos de Jesús o los grupos que no piensan como Jesús? O también, ¿qué preguntas suelen hacernos a nosotros los otros grupos, otras religiones, los no creyentes? ¿Qué preguntas suelen hacernos? ¿Y cómo las afrontamos? Sería bueno que aprendiéramos de Jesús a aceptar los retos y a responder a los demás, porque merece la pena. Merece la pena primero para saber quiénes somos, para saber qué pensamos, para ir adecuando nuestro pensamiento al de Jesús y también porque los demás merecen nuestra respuesta, porque Dios quiere llegar a los demás a través del diálogo. Por tanto, que no nos asusten las preguntas, incluso aunque no sepamos la respuesta, pues efectivamente nos dejamos interrogar como Jesús, hasta interrogar en forma de controversia, bueno, para ser capaces de ir profundizando y saber dar razón de nuestra esperanza, como diría la carta de San Pedro. Hemos visto en concreto 4 temas difíciles que siguen siendo de mucha actualidad, ¿verdad? La autoridad de Jesús en relación con el culto, con el templo. También hoy tenemos que preguntarnos qué autoridad ejerce Jesús, qué autoridad y en nombre de quién la Iglesia ejerce esa autoridad, ¿no? En segundo lugar, tema muy difícil, la economía y la política en relación con la religión. ¿Qué respuesta hay? ¿Cómo se sitúa un cristiano, un creyente en medio de la sociedad actual? También temas de dogma, temas de fe, ¿no? ¿Creemos o no creemos en la resurrección? Con lo que eso tiene que ver, la verdad, con lo que tiene que ver con nuestra vida, de cómo construir la vida según esa fe. Y también temas de moral, temas de comportamiento. ¿Qué es lo más importante en la vida a la hora de actuar?
¿Cómo tengo yo que afrontar mis relaciones con los demás? La clave de la moral es el amor. Por tanto, estamos siempre en diálogo con Jesús. No nos importa no entender ciertas cosas. No nos importa preguntar, no nos importa que los demás nos pregunten. La palabra es fruto de un gran diálogo entre Dios y los hombres. La Biblia, pues seguimos dialogando. Desde la Biblia seguimos aceptando el reto de preguntar, de preguntarnos y de dejarnos interrogar. Con Jesús seguimos viendo en el diálogo una puerta abierta hacia los misterios del reino. Feliz semana a todos, amigos.